momento vamos a escuchar al director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, momento en que diserta, donde se lleva a cabo el seminario Ley General de Salario como mecanismo nueva de vez transparencia de la haga administración realidad pública. un escenario para el debate, para el diálogo en torno a una reforma tan importante como lo constituye la discusión sobre el anteproyecto de Ley General de Salarios y conocer las experiencias regionales a este nivel, que estoy seguro será de una gran contribución para el debate que en los próximos días tanto el Senado de la República como otros sectores que estamos en la mayor disposición de acompañar y participar en ese debate con el Senado, se va a llevar o va a tener lugar en nuestro país. Miren, de lo que se trata es del tema de dar continuidad al proceso de reformas en la administración pública que el Estado Dominicano está llevando a cabo desde hace ya 5 o 6 años en nuestro país. Y esencialmente reformas que contribuyan a modernizar y a profesionalizar el Estado en nuestro país, sobre todo porque lamentablemente persisten aún estas prácticas propias de un Estado clientelar, donde las instituciones públicas se entienden como estructura al servicio de partidos o de políticos que buscan proporcionar favores o compensar lealtades. Es una práctica que tiene que ser definitivamente erradicada de nuestro país, y qué bueno que el proceso de reforma haya iniciado, sobre todo con la Ley de Función Pública 4108, pero esencialmente que tengamos a una institución como el Ministerio de Administración Pública, integrada por hombres y mujeres comprometidos por impulsar esta reforma, porque como bien decía el ministro Ventura Camejo, una de las críticas generalizadas es sobre procesos de reformas legales en nuestro país sin un compromiso real para su aplicación. Yo creo que el esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Administración Pública hablan de esa disposición y de ese compromiso de implementar estas reformas. Nosotros estamos en la obligación de constituir un Estado que asuma su rol fundamental de enfrentar los problemas esenciales que tiene la República Dominicana, vinculados a temas como consolidación del Estado de Derecho o promover políticas sociales que generen una mayor equidad. Y en ese sentido, por eso insistimos en la necesidad de continuar con las reformas pendientes, y una de estas reformas, sin duda, tiene que ver con el tema de la retribución en el sector público y esta Ley General de Salarios en la administración pública, que lo que busca, como se ha establecido ya, es lograr un mayor nivel de transparencia en la administración pública y impedir los niveles de inequidad, de desigualdad que se da entre los salarios en el sector público. Recientemente, Participación Ciudadana concluyó una investigación sobre los salarios en el sector público que vamos a poner a disposición de todos y podemos entregar sus conclusiones a la Comisión del Senado de la República que está estudiando ese tema. Pero en esa investigación comparamos distintos cargos y puestos en la administración pública, y solo para poner un ejemplo, a nivel de responsable de acceso a información pública en las distintas instituciones estudiadas, había una diferencia entre el servidor que más ganaba en esta área con el que menos ganaba de alrededor de 580%. Es decir, un responsable de administración de acceso a información en obras públicas, por poner un ejemplo, y fue así lo del resultado de la investigación, tenía un salario de 30.000 pesos, mientras que en el Ministerio de Relaciones Exteriores ese salario es de 175.000 pesos. Pero al mismo tiempo, con encargado de Relaciones Públicas, de compras y contrataciones de informática,
donde la diferencia salarial oscila entre un 300 y un 450% entre servidores públicos desempeñando un mismo cargo. Y así se da, y de manera más escandalosa, en los cargos de mayor relevancia en las instituciones del Estado. Tenemos, por ejemplo, una diferencia muy marcada entre ministros o directores de alguna superintendencia del Estado. Y ahí la diferencia alcanza casi el 1000%, es decir, un director de una superintendencia del Estado gana o tiene salario 10 veces mayor que un ministro en el Estado dominicano. Son estos aspectos necesariamente que tienen que ser transformados, que tienen que ser modificados, y para ello es fundamental que el Congreso de la República, esta vez el Senado, asuma esa responsabilidad que el país va a agradecer, porque estamos hablando de cómo constituir un Estado mucho más eficiente. Muchísimas gracias y esperemos que tengamos una jornada fructífera. Agradecemos las palabras del director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja. Ahora invitamos a la mesa de honor a ocupar los asientos reservados. Inmediatamente invitamos a la breve presentación del proyecto de Ley General de Salarios de la Administración Pública Dominicana a cargo de la directora de Análisis del Trabajo y Remuneraciones, Fanny Bello. Vamos a tratar de ser tan breve como los que me antecedieron en esta presentación, que aunque un poquito más técnica, pero es para poner en contexto la conferencia de nuestro Enrique Paz. Muchas personas preguntan que por qué nosotros iniciamos con este proyecto. A nosotros nos llaman todos los días para preguntarnos cuáles son los criterios utilizados para la asignación de los salarios en la administración pública. ¿Dónde está establecido que los salarios no deben rebajarse? ¿Cada qué tiempo se efectúa un aumento salarial en la administración pública? ¿A qué cargo corresponde el mayor salario? Y así como esas, muchísimas otras interrogantes que todos los que estamos aquí nos lo preguntamos día a día, porque tampoco sabemos de dónde salieron nuestros salarios. ¿Por qué yo gano esto y por qué lo gana aquel? ¿Corresponde con la complejidad del puesto? No lo sabemos. Intuimos que sí, porque nadie quiere sentir que está usurpando un salario que no le corresponde. El objetivo de la ley es precisamente esto: establecer las disposiciones de carácter general con las cuales se efectúa un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado, definiendo así los componentes del sistema. Pero, ¿de dónde venimos? Y quería hacer una especie de cronología, porque este no es un proyecto que surgió de la noche a la mañana. En el año 2005, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, oficiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se instaló un equipo de mejoramiento en lo que era la Oficina Nacional de Administración y Personal. Para ese tiempo ya se gestaba el asunto del problema salarial. Era una problemática que el Ministerio venía, la oficina venía trabajando y conociendo de las situaciones por manejar la gestión de recursos humanos. De ahí se instruye en un diagnóstico de la situación salarial. Este diagnóstico nos arrojó algunas de las problemáticas que vamos a ver aquí. Ausencia de instrumentos objetivos para la fijación de salarios. De todos es conocido que los salarios van a depender de la capacidad presupuestaria de cada institución. De ahí que lo que presentaba Javier Cabreja, de que un RAI gana en una institución una cantidad y en otro gana más, porque esa institución tiene mayor presupuesto y decide asignar mayor salario. Remuneraciones distintas para un mismo cargo, producto de la discrecionalidad en la asignación de salarios. Yo te pongo el salario que yo considere que tú mereces.
no en función del cargo. Gran número de componentes salariales llamados incentivos que hacen la jerarquía salarial poco transparente y de difícil control. Este es uno de los problemas más graves a resolver con la Ley General de Salarios. Una cosa es el salario y otros son los llamados incentivos, que no son tales incentivos porque son fijos, es un monto fijo no variable, que muchas veces es mayor que el salario que devenga por el puesto. Pero eso es difícil de determinar, porque esa parte muchas veces no se refleja en la nómina. De ahí que ustedes escuchen que alguien gana 1 millón, no lo van a encontrar en una nómina. En la nómina van a encontrar un salario normal. Lo demás se reciben como incentivos o compensaciones adicionales. Y ese control no lo tenemos. Utilización de recursos extra presupuesto para el pago de salarios o completivos. Esta es otra de las cosas que queremos regular. El objetivo del sistema salarial es atraer, retener y motivar. Queremos una administración pública eficiente y de calidad. Pero si no pagamos salarios para atraer un personal eficiente y con calidad, para retenerlo y para motivarlo, no vamos a lograr esto. Y en la situación actual no podemos atraer, retener y motivar personal de calidad si no regulamos la política salarial, porque tenemos muchas distorsiones. Ya para junio del 2006, a través de la consultoría internacional de José López Carlos y Rafael Morán, se establecen las bases para un anteproyecto de ley de retribución de altos cargos del Poder Ejecutivo. Muchos de ustedes recordarán que esto inició para los altos cargos, donde libre nombramiento y renuncia. En junio del 2007, con una consultoría nacional, se trabajaron las bases para la determinación de los salarios de altos cargos públicos. Ya para septiembre de 2007 empezamos a discutir ese anteproyecto. En aquel entonces ese anteproyecto fijaba algunos montos que se han estado manejando, mucha gente llegó a conocer en la prensa, pero no es lo lógico fijar montos salariales en una ley, por todo lo que implica al momento de hacer modificaciones. Hubo un proceso de socialización amplio de esa ley, de ese anteproyecto de ley de altos cargos. Consultores internacionales de Costa Rica, Estados Unidos, de Chile, entre otros. Fue llevado incluso a presentársele al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Hubo una mesa de expertos en función pública organizada por Participación Ciudadana con la intervención del doctor Eliselot Márquez de Barrio. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Dirección General de Impuestos Internos, todos observaron ese proyecto y estos últimos ministerios incluso nos hicieron llegar sus observaciones al mismo. El resultado de todas estas discusiones fue que en vez de una ley de altos cargos fuera una ley general de salarios que contemplara no solamente los altos cargos sino todos los demás cargos del Estado. Así es que surge el anteproyecto de ley general de salarios que fue sometido a la Cámara de Diputados en noviembre del 2010. Ya como se dijo anteriormente hubo varias sesiones de trabajo, comisiones técnicas, vistas públicas en Santiago, Santo Domingo, Barahona, en San Pedro. Hubo un taller internacional dirigido a senadores y diputados en este mismo hotel en marzo del 2011 y a la fecha ya tenemos un informe favorable con modificaciones al proyecto de ley general de salarios que fue muy trabajado en la Cámara de Diputados. En estos momentos el proyecto se encuentra en la Comisión de Seguridad y Trabajo Social del Senado, donde, como decía el senador Sosa, se empezó a conocer y que estamos retomando nuevamente. Y creo que ha sido uno de los proyectos que más estudiado, que se ha tomado su tiempo en escuchar todas las observaciones de toda la sociedad civil. Algunas de las cosas que plantea la jerarquía salarial. ¿Cuál es el salario más alto? ¿Quién debe ganar más que quién? Estableciendo que ningún funcionario del Poder Ejecutivo percibirá un salario mayor al establecido para el presidente de la República. Todos sabemos que en estos momentos esa no es la realidad. El presidente gana menos que cualquier otro funcionario. Tenemos la parte de incompatibilidades y conflictos de interés, que es tan importante regularlo. Por eso esta ley tiene tanta importancia, porque hay cosas que no están reguladas. Y contrario a lo que debe ser, entendemos que lo que la ley no prohíbe está permitido, y debe ser que lo que no está establecido en la ley está prohibido. Pero nosotros interpretamos siempre a favor nuestro. Prohibiciones de carácter ético que están en la ley 4108, pero que quisimos reiterar también en la Ley General de Salarios. Lo de la participación en empresas que tengan convenios o contratos de cualquier naturaleza con el sector público. Ese tipo de cosas que todos conversamos diariamente, que reclamamos
pero que tenemos ya que plasmarlo para tener una normativa que lo prohíba. Establecimos las supresiones de los subsecretarios de Estado sin atribuciones, ahora serían los viceministros que no tengan funciones. Todos saben que el Ministerio ha estado trabajando en adecuar la cantidad de viceministros que debe tener un ministerio. Esa es otra de las regulaciones que estamos, y en esta ley se contemplaron, así como supresiones de tarjetas de crédito y algunas otras cosas que, bueno, ya serán decisión del Senado, aprobar, modificar, como ellos consideren conveniente. ¿Qué esperamos de esta ley? Corregir las distorsiones salariales actuales, reducir la brecha salarial existente. Fíjense que no digo eliminarla, porque todos sabemos que las brechas son muy grandes. Pero empezamos a reducirla en el momento en que tengamos una ley que nos dé la facultad para trabajar con las escalas salariales, como lo hace la Ley General de Salarios. Y mayor transparencia y control del gasto en servicios personales, que como les decía anteriormente, no se conocen porque hay una serie de componentes de incentivos que no se transparentan y por lo tanto no tenemos el control de cuánto se está gastando en servicios personales en el Estado. Muchos se preguntarán que por qué el Ministerio después de 7 años sigue insistiendo. Para nosotros en el Ministerio, cuando la meta se vuelve importante, los obstáculos se vuelven pequeños. Muchas gracias. Ha sido esta la intervención de Fanny Bello, quien es experta en Ley General de Presupuesto, momento en que se ofrece la conferencia Ley General de Presupuesto como mecanismo para la transparencia y el fortalecimiento de la administración pública. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.